Comprar una vivienda y no venderla jamás, con la idea que el paso del tiempo le beneficie igual que lo hace con el vino. Poco a poco se va a revalorizar al calor de la inflación, pero además, por el camino va a ir generando unas rentas que, si hemos hecho bien los deberes, nos darán un cash flow que nos permita vivir de rentas. Te acabo de resumir en dos sencillas frases lo que hace nuestro invitado de hoy. Sergio Iranzo, más conocido como Invernomics por su canal de YouTube, comparte con nosotros muchos consejos y su experiencia en las inversiones inmobiliarias en la entrevista de hoy. Así que no deberías perdértela porque está llena de pepitas de oro y además tocamos muchos temas alrededor de la economía, sobre las perspectivas de 2023 y qué opinamos acerca de la inflación y los tipos de interés. Mucha gente nos escuchará y probablemente no hayan comprado nunca, o a lo mejor han comprado un inmueble y dirán, claro, pues entonces, ¿cómo jugamos? ¿No? ¿Qué consejo les podemos dar de, oye, ¿cómo hago yo? A lo mejor no estaré el primero en la lista, pero ¿cómo puedo defender yo? Porque una vez compras, ven que vas en serio, que ya te ven con echado para adelante y es más fácil que te llamen, ¿no? Porque al final lo que quieren es vender. Y, oye, si saben que tú tienes dinero y vas a comprar rápido, si te encaja, pues te van a Claro. llamar a ti primero. ¿Qué le decimos a alguien que es su primera compra? Pues mira, es que además es que es una pregunta que me han hecho bastante y la estaba incluyendo en el capítulo este. Y es que si tú solo no tienes capacidad de compra, agrúpate con 5 personas por lo menos y actuad conjuntamente. O sea, la razón por la que yo puedo acceder a estas cosas es porque hay 4.000 personas en el grupo. Y entonces, y además porque yo puedo mostrarle a la gente con la que estoy hablando, mira, el último mueble tuvo 20 personas en 40 minutos para comprarlos. Hubo 20 personas, probablemente solo lo compro uno. Pero si tú no tienes eso o no quieres pagarle a alguien para que te hagan el trabajo y lo quieres hacer tú mismo, lo que tienes que hacer es agruparte, porque por muy buen comprador que seas a título particular, partes en desventaja. Y esa es la realidad. Otra cosa es pues que seas el más ágil y hay gente que yo conozco que se dedica solo a invertir, pero no para otras personas, para él mismo. Y es cierto que tienen esa libertad de tiempo que les permite ver un anuncio cuando sale, aparte del trabajo que hacen por otros canales, y ser capaz de estar ahí el primero y tener fondos. Con lo cual, si soy realista, eh, pierden, o sea, están en desventaja respecto a gente que tiene más leverage, ¿no? En el sentido de más apalancado, en el sentido de o de capital o de personas. Tienen esas palancas que el particular no tiene y que yo no tuve cuando empecé. Lo cierto es que cuando yo empecé, cuando tú empezaste, no era el mismo mercado que ahora. La gente tampoco tenía tanto interés en invertir en inmuebles, no entendía las ventajas que tiene, ¿no? Entonces creo que empezamos una época más fácil que el actual, que es súper competitivo el mercado. Te voy a contar uno que me pasó, un inmueble que se vendió. Eh, yo llamé un domingo. Claro, ¿quién llamó un domingo? Pues bueno, yo dije, oye, voy a ver porque es que salió un domingo. Y dije, pues voy a llamar. Llamo y me lo cogen. Y le digo, oye, que me interesa el inmueble tal. Y me dice, vale, vale, te acaba de salir, te apunto tal. Total, que el lunes me llama el chico y me dice, Sergio, ¿cuándo puedes ir a ver el inmueble? Y le digo, a las 5 te viene bien. Y me dice, yo de ti vendría antes porque tengo 8 personas para ver el inmueble. Y te he llamado porque fuiste el primero y tal. Y me dice, vente a las 3 antes de que empiece con el resto y lo ves. Lo vi y me lo quedé. Estando con él, firmando la reserva, el teléfono le llamó, no paraba de sonar. No, que ya lo tengo. No, que ya lo han reservado. Ese inmueble nunca lo podría haber comprado si tuviese un empleo, que no fuese el que tengo. Pero por lo menos yo hablo de mis mercados. Valencia, periferia Valencia y ciertas localidades en Alicante y Castellón. Muy bien, y aprovecho ahora que estábamos hablando de épocas y de cómo estaba el mercado. Mm. ¿Cómo ves tú el 2023? Que no Sí. paramos de escuchar de que final de 2022 vienen las caídas. Estamos ya terminando 2022, esta entrevista se publicará a principios de 2023, pero ¿cómo ves tú 2023? ¿Ves que van a venir caídas ahora que estás más a pie de calle? Sí, mira, yo
Yo cuando era muy pequeño, a los 17, empecé a leer mucho de inversión, ¿no? Cuando aquí lo del value investing ni existía. Yo me formé más en bolsa que en inmuebles. Eso es importante que la gente lo entienda, porque mucha gente se cree que la gente que está invirtiendo en inmuebles es en plan fanática. Yo no lo soy. Yo comparé ambas y vi que claramente esta era una mejor forma para mí, por lo menos, de generar riqueza, ¿no? Entonces, leí mucho sobre historia económica y, por ejemplo, cuando ocurrió la burbuja de las cripto hace nada, todo el mundo decía que era un mercado alcista. Y a mí me cayeron críticas porque yo vendí todo, dije que era una burbuja, que era cuestión de tiempo, que las rentabilidades que tenían mes a mes del 10% en plataformas era un fraude piramidal, que eso ya había existido en el pasado. Pero bueno, la gente se vino muy arriba y gente inteligente que conozco también. Y la emoción ganó a la razón. Luego acabó pasando. O sea, uno puede ver una burbuja, pero no cuando va a explotar, a estallar. Eso está claro. Yo no sabía cuándo iba a estallar, pero sabía que era una burbuja. ¿Por qué para mí esto que estamos viendo no es una burbuja? Porque yo cuando estudié la burbuja de 2008 y la viví de alguna forma, si haces los números, yo de hecho tengo un capítulo que solo va de eso, para que la gente siempre sepa diferenciar. Los tipos de interés eran en torno a un 3% por entonces, ¿vale? La gente no obtenía ese retorno por cash flow, por comprar vivienda en ese momento. La gente en aquel momento compraba solo para apreciación, ¿no? Revalorización y hacer flips generalmente. Es decir, se volvió un poco, pues compro, espero, vendo, o compro, Sí, es lo que reformo, te voy a vendo. decir. Flip sin hacer ninguna Sin hacer aportación ni nada, la nada. gente Sí, sí, esperaba y ya está, ¿vale? era Eso es así. una forma, eso es especular, no es invertir. Entonces, claro, ¿cómo, o sea, cuándo deja de tener sentido comprar inmuebles? Pues si tú crees que vas a obtener un 6% en la operación y podías conseguir ese 6% o un 5% sin riesgo, la prima no es suficiente, no tiene sentido comprarlo, ¿vale? Eso es lo que ocurrió por entonces. Actualmente, ¿qué retorno puedes obtener sin riesgo? Nada, que un 2%, si hay algo que te dé algo sin riesgo con un 2%, alguien podría comprar bonos a nivel más institucional, pero la gente normal lo que busca es un depósito bancario. ¿Qué te da un depósito? ¿Un 1%? Vale. Ahora empiezan a subir un poquito, pero sí, por ahí Vale. deben ir. ¿Cuánto tiene que subir el retorno de un depósito para que yo, si compro algo que tenga una rentabilidad del 6 neto, más impútale 2% de apreciación sin nada? Yo siempre me quedo corto en la apreciación de todos los inmuebles que compro, pero ponle un 2%, es un 8 esperado, ¿vale? Si es 8 esperado, la alternativa sin riesgo es 1, 2, 3%, yo voy a seguir comprando. No seguiré comprando cuando eso no se cumpla. Entonces, para mí es un tema de pura matemática, no es un tema de lo que tarde un inmueble en venderse. Porque lo que tarda un inmueble en venderse, cada mercado es distinto. O sea, yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube hablé de la burbuja en Nueva Zelanda. Era una clara burbuja. O sea, era algo extraordinario. No es el caso de España. Cada mercado será distinto. Yo analizo mi mercado únicamente y por eso no veo esto del apocalipsis de real estate, no lo veo. Es más, creo que hay algo que la gente no está pensando. Como la inflación empieza a bajar un poco y los tipos dejen de subir y simplemente se mantengan, puede haber más FOMO del que existe. Ahora vamos con la inflación, me parece interesante. Y aunque no veas que es burbuja, ¿ves cierta corrección o crees que los precios seguirán estables o Yo, positivos? cre- yo creo que para ciertos inmuebles, por ejemplo, la clase media alta que vaya a comprar un inmueble de 200, 300 mil euros, creo que ahí sí que puede haber bajadas, porque al subir el coste hipotecario bastante respecto a lo que teníamos antes, esta gente generalmente va a apalancar gran parte de la compra y en cantidades grandes sí que se nota mucho en el pago mensual ese incremento. Entonces, yo creo que en ese rango de inmuebles sí. Ahora bien, cuando tú estás comprando inmuebles de inversión, que es lo que yo voy a comprar, yo lo veo en el día a día. Cuando llega a un X de rentabilidad, que puede ser a partir de un 6%, el inmueble se vende. ¿Por qué? Porque siempre hay inversores que están esperando comprar. ¿Con o sin financiación? A ver, más real de lo que te puedo decir que yo estoy haciendo, porque lo veo en el día a día, lo negocio en el día a día y tengo muchos compradores en ese sentido, lo veo. Dentro de cada mercado será distinto. Yo los mercados que toco, hay mucha demanda que absorbe esos inmuebles interesantes que salen. Y al final es en lo que te tienes que enfocar. A mí, ¿qué más me da lo que ocurra con el... Primero, lo que ocurra en Estados Unidos, me da igual. O, por ejemplo,
lo que ocurra con el segmento de $500.000, es que me da igual. Cada mercado son submercados y el interés debería estar en tu mercado, tu zona y tu tipo de inmueble. O sea que es más micro que macro. Y de hecho, has dicho Estados Unidos, pero incluso podríamos hablar de España, porque al final el mercado inmobiliario son micromercados, con lo cual puede ser Correcto. que en Valencia ocurra una cosa, en Galicia otra y en Barcelona otra. Por supuesto, yo creo que Valencia es uno de los mercados más dinámicos actualmente por lo que me consta. O sea que por eso te digo yo de lo que yo vivo y lo que me afecta a mí en el día a día. Y dices, yo no veo prácticamente las noticias porque no van a mejorar mi vida. O sea, yo me centro en leer cosas que mejoren mi vida. Pues lo mismo en esto. Yo no me dejo, no me gusta que me distraigan el ruido. O sea, me enfoco en lo mío y ya está. Muy bien, muy bien, muy buen punto. Y recupero el tema que has comentado de la inflación, porque me interesa saber un poco lo que opinas tú. De hecho, creo que lo he comentado públicamente. A mí me gusta siempre pensar un poco, la mentalidad contraria me gusta mucho, por lo menos para plantearme escenarios. No creo que siempre tengamos que ser contrarian, al revés. De hecho, cuando veo que la ola va para un lado, yo intento sumarme a la ola. Pero sí que un poco, pues, intentando predecir quizá ese cambio de tendencia, me empiezo a cuestionar cosas, ¿no? Siempre. Y ahora todo el mundo ve la inflación y la inflación, la inflación. Recuerdo hace 2 años me entrevistaba a Carlos Galán en su podcast y yo decía, no, es que yo me estoy apalancando a tope, aunque soy una persona aversa al riesgo, porque es que veo que están metiendo tal cantidad de dinero en el mercado que va a venir la inflación. Es que me parece obvio, yo no tengo la bola de cristal, pero es una obviedad y ahora, claro, y ahora empiezo yo a pensar al revés también. Insisto que no tengo la bola de cristal, pero digo, ahora vemos inflaciones del 10%, ahora en Estados Unidos pues llevamos un par de, que parece que cae, pero está al 7 y pico. Y digo, no es un escenario a descartar que el año que viene tengamos algún mes, incluso algún trimestre, inflación negativa. Al final se mide en interanual, ¿no? Si este año hemos tenido inflaciones muy altas por temas energéticos, quizás se soluciona el problema en Ucrania, se normaliza los precios de energía y, oye, pues un trimestre la inflación o en interanual, ¿no? Comparado con este año, pues es negativa. Y es lo que has dicho tú, ¿no? Yo no digo que vaya a ocurrir eso, solo es un escenario que pongo encima de la mesa y que podría Sí. perfectamente ocurrir, como cuando nadie se esperaba que hubiese inflación y mucho menos del doble dígito, y aquí la tenemos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre el tema de inflación? A ver. Mira, eso que comentas es cierto, porque nadie podría esperar que con el periodo deflacionario que teníamos, porque a pesar de que se había impreso mucho dinero, lo lógico era que hubiésemos tenido más inflación de la que teníamos y no la tuvimos. Y luego con el COVID, por todo el problema de las cadenas de suministro, probablemente todo cambió, ¿no? Nadie lo podía esperar, yo no lo podía esperar. Pero en cualquier caso, aunque no puedas esperar algo, tú como inversor dices, a ver, yo me estoy apalancando a deuda tipo fijo. Si hay poca inflación, pues bueno, quiero decir que yo no, a mí además creo que la inflación tan alta es un gran problema para la gran mayoría de personas y además pienso que el problema de la inflación es que una vez ha entrado en el sistema, aunque se reduzca, se suma a lo que ya tenías. Es decir, no vas a recuperar el poder adquisitivo. Lo que da pena de esto es que el español medio ha perdido un 10% siendo conservadores y creyéndote todo, de su poder adquisitivo. Es mucha pérdida en un solo año. Y el único perfil que se puede proteger más es el de inversor o el de algún empresario que pueda ajustar, ¿vale? Un empleado está atado de pies y manos porque no te van a subir un 10% el salario. Quebraría la empresa probablemente, ¿no? Entonces, es complicado. Yo estoy de acuerdo contigo porque cuando todo el mundo ve una cosa tan obvia, hay que plantearse, ¿y si no es para tanto? Quiero decir, YouTube es magnifica un poco lo que ocurre. Si tú ves YouTube hace, no sé, 1 año y medio, era euforia total por algo. Luego vas al pánico apocalipsis total. Y yo creo que esto lo dijo, creo que Howard Marks dijo, no hay que ser ni excesivamente optimistas cuando las cosas van bien, ni excesivamente pesimistas cuando las cosas van mal. Yo creo que siempre, o sea, vamos a extremos, ¿no? Y porque los extremos también venden más, ¿no? Entonces, mi opinión es que no sé lo que va a pasar con la inflación, nadie lo puede saber, pero que en cuanto a lo que a mí me afecta, que haya más inflación significa que el coste de mi deuda va a ser todavía menor y que me va a beneficiar, pero es cierto que a mí me preocupa más a nivel del día a día para las personas, sobre todo para personas que van más justas. Creo que va a crear más desigualdad todavía
y que en cualquier caso no, quiero decir, yo no voy a tomar mis decisiones de inversión en base a qué inflación vamos a tener el año que viene. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar. Me gustaría un poco comentar, si quieres, el tema de cuando uno empieza, ¿no? Porque creo que lo más importante es empezar y que mucha gente que escuche tu programa se verá perdido, porque todo el mundo se ve perdido al principio y creo que puedes aportar mucho valor a gente que acaba de empezar. Entonces, 3 consejos, a lo mejor, que yo podría dar a alguien joven que tenga 20 años, a lo mejor, y que esté empezando a ganar dinero, o incluso simplemente tenga los planes, ¿no?, de inversión en el futuro. Eh, la primera sería que no hay que esperar a ganar mucho dinero para empezar a ahorrar, para invertir. Creo que es algo que tienes que inculcarte a ti mismo antes, y que ganes 700, 800 euros, tienes que mantener ciertos porcentajes de ahorro y ajustarte tu vida a eso. Creo que eso es muy importante. Yo lo hice, pero yo, por ejemplo, no trabajé mientras estudiaba. Ahora mucha gente sí que trabaja. Creo que es muy aconsejable porque puedes empezar antes, con lo cual no esperes demasiado para invertir y no esperes demasiado para ahorrar. Segundo, el inmueble perfecto no existe. Siempre va a haber algo. Y si empiezas a buscar el momento o el inmueble perfecto, te pasará la vida y al final igual empiezas a invertir a los 31. Yo conozco gente que me conocía cuando yo tenía 20 años, no tenía ni canal de YouTube ni nada, con mucho dinero. Y yo les decía, ¿pero por qué no inviertes en inmuebles, tal? Yo era un crío al final, pero bueno. Les costó una década empezar porque eran personas que siempre veían una pega. Entonces, si tiene sentido, adelante. La primera no tiene por qué ser tu mejor inversión. No tiene, vas aprendiendo y vas mejorando. O sea que no esperes demasiado para empezar, porque el tiempo es tu aliado en la inversión inmobiliaria. Y, y por último, algo que hemos tocado en el programa es entender que, además, vi un vídeo de Buffett de casualidad el otro día, que ya sabéis que no es muy fan de la inversión inmobiliaria, y comentaba, la hipoteca a 30 años fija es la mejor herramienta del mundo que existe para la gente. Yo la verdad es que me he formado como tú mucho más en bolsa y macro que en inmuebles. De hecho, cuando escribí el libro lo hice porque no vi un material que pudiera ayudar. Básicamente vi ahí una oportunidad, nicho, que se podía explotar. Pero la gente no entiende, mucha gente no entiende que cuando tú tienes una deuda a 30 años, si es que es un milagro que se permita tener un coste fijo a 30 años, cuando la variable de ingresos sube mínimo con la inflación, mínimo. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que si tu línea de costes es horizontal y la de ingresos es vertical, eso es un chollo. O sea, eso no, de alguna forma, prácticamente no existe. Si lo comparas con otro tipo de deuda, es algo tan increíble que hay que aprovecharlo. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que ahora los tipos están al 3%, 3% a 30 años. A 30 años, que no se va a mover, es que es una verdadera oportunidad, y por eso yo siempre he hecho mucho hincapié en que con cabeza siempre, pero que la inversión apalancada es la que mejor funciona. Sí, sí. Sobre todo lo que has dicho con cabeza. Si sabes usarla, la deuda a largo plazo y a estos tipos fijos, de hecho, yo creo que todas las tengo a fijo. Quizá alguna no, porque la hice, estas que tenía primeras, que era como mi primera vivienda, y entonces yo creo que ni se hacían los fijos, o vete a saber. Pero sí, sí, yo luego, es que me ha parecido absurdo. Es como, o sea, al 1 al 2% que las hacía. Quizá 30 años alguna tengo, pero la mayoría no me dejaban como era inversión, pero me hacían 25 y yo cogía el máximo, ¿no? Y era como, es que, o sea, sé siempre lo que voy a pagar, cobro el doble de alquiler de lo que pago de hipoteca, encima se va a revalorizar. Yo veía lo de la inflación que te comentaba antes, el activo se va a revalorizar. Esto lo quiero todo lo que pueda. O sea, es que además me sentía muy Claro. cómodo manejando ese riesgo. Era como más, quiero más. Sí, es más, te diría, yo he actualizado recientemente mi plan de acumular inmuebles. Yo una cosa que digo es que esto no es una carrera, ¿eh? Hay gente que dice, no, pero es que este tiene X inmuebles, no, es que este... O sea, yo tengo mi plan, y el plan que me permita vivir bien en el presente, sin renunciar a mi felicidad presente, y vivir mejor en el futuro, ¿no? Y inicialmente yo, cuando empecé, mi plan era 6 viviendas. Claro, mucha gente solo se fija en los inmuebles, pero las viviendas, hay gente que tiene inmuebles que generan pocas rentas. Hay gente que, si compra más barato, pues necesitará igual 10, ¿no? No lo sé. Cada uno tendrá su número. Pero cuando tienes en cuenta que tienes que apalancarte generalmente en casi todo, mucha gente, es gente que tiene bastantes inmuebles, yo lo he escuchado en algún podcast,
decía, no, yo quiero una hipoteca corta, así lo pago enseguida y tal. O sea, ese tipo de error que creo que ocurre mucho es por no entender el valor del dinero en el tiempo. Entonces, claro, cuando tú entiendes el valor del dinero en el tiempo, que son términos de macroeconomía, eso yo lo aprendí estudiando bolsa, no estudiando inmuebles. Dices, pero si es que el día que me paguen a mí el alquiler en el año 25, esa deuda, que ahora podrían ser 300 euros, esos 300 euros en 2050, eso no es nada. Eso igual es lo que me cuesta ir al Mercadona a comprar una compra de una semana. No sé si me explico. Entonces, claro, la gente muchas veces tiene miedo e intenta amortizar deuda, y yo en este plan que te comentaba inicialmente, por eso he sacado este tema, mi idea era tener 6 inmuebles y ahora es tener 9 inmuebles. ¿Por qué? Porque no voy a amortizar deuda. Yo subrogué y he firmado la última hipoteca. Todas las tengo al 1,2 fijos sin vinculaciones. ¿Por qué iba yo a pagar o a amortizar deuda? Es que no tiene ningún sentido. Ese dinero es gratis. Entonces, en vez de amortizar, lo que haré es acumular más de lo que pensaba inicialmente.